Vamos a dar comienzo al segundo conversatorio. Los invitados a este panel hablarán sobre sus investigaciones artísticas, metodológicas de trabajo y cómo desde sus distintas perspectivas abordan temas de recuperación de la memoria cultural e histórica en sus distintos países. Los panelistas son Jorge González, artista puertorriqueño, nacido en Puerto Rico en 1981, estudió escultura en la Escuela de Artes Plásticas de San Juan. Su obra se inspira en las tradiciones autóctonas de Puerto Rico, la arquitectura modernista y las expresiones culturales de la comunidad taíno. Desarrolla su trabajo de la mano de artesanos locales, poniendo en diálogo ideas sobre el aprendizaje colectivo y el paso de conocimientos y técnicas a través de varias generaciones. Naufus Ramírez Figueroa, artista de Guatemala, nacido en la ciudad de Guatemala en 1978, estudió arte y nuevos medios en el Emily Carr Institute of Art and Design en Vancouver, Canadá, y también hizo una maestría en el School of the Art Institute of Chicago, Estados Unidos. A través de su trabajo en performance, dibujo, fotografía y video, explora las complejidades sociales e históricas que la guerra civil trajo a Guatemala. Su obra también hace referencia a la literatura, el folclore, la magia y sus memorias de infancia. Modera Catalina Costa, miembro de Sokolov Asociados en Estados Unidos, historiadora de arte, maestra en gestión cultural y gran amiga. Bueno, ahora sí estamos listos para comenzar nuestro segundo panel. Nuestros invitados de hoy son Naufus Ramírez Figueroa, viene directamente desde Guatemala, y Jorge González, que viene desde Puerto Rico. Bienvenidos a Colombia. Bueno, la idea del panel es hablar un poco de la construcción de la memoria histórica desde las prácticas artísticas. Ambos son artistas multidisciplinares, vienen de contextos muy distintos. Jorge viene de una isla que ha sido colonizada 2 veces. Naufus viene de un país que ha sufrido una guerra civil bastante fuerte. La guerra civil oficialmente duró 36 años, pero el conflicto igual existe a nivel social todavía. La idea de esta charla es que podamos de cierta manera entretejer las dos prácticas de ellos, hacer un paseo a través de distintas obras y de esta manera ir tocando ciertos temas o elementos que nos den una idea de cómo un artista puede participar de este proceso de construir una memoria histórica para construir un futuro y entender un presente. Yo hice una selección de imágenes de obras de ambos portafolios y quisiera tratar esta charla un poco como si fuera una especie de visita de taller, que ambos nos cuenten un poco sobre el proceso de estas obras, lo que pasa por sus cabezas al verlas también en retrospectiva y cómo se van insertando en todo el cuerpo de obra que han ido creando durante sus carreras. Y de todas maneras quiero hacer una aclaración. Naufus es un artista interdisciplinar y hace mucha escultura, pero yo para el propósito de esta charla hice una selección que es fuertemente basada en el performance. Entonces no quisiera que se queden con la idea de que Naufus es solamente un artista de performance, porque no lo es mucho más. Jorge, quisiera empezar por preguntarte que nos hables un poco de tu interés. Tu obra se centra en rescatar saberes ancestrales. Empezaste trabajando en Puerto Rico, pero tu obra ha ido cruzando fronteras. Y quisiera, para empezar esta conversación de hoy, que nos contaras un poco de dónde parte tu interés por recuperar saberes ancestrales. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias, Ana Sokolov. Y también quiero agradecer a todos los compañeros del foro, que ha sido una experiencia muy enriquecedora el poder acompañarnos previo a este foro, y es un principio. Yo entiendo mi relación con los materiales, ¿verdad? Y los conocimientos ancestrales, que claramente en este foro estamos llamando saberes, parte de un interés genuino, ¿no? Un interés en acercarme al conocimiento de las plantas. Esto es una relación base dentro de mis procesos de trabajo, ¿no? Yo vengo de una formación en escultura, ¿no? de Puerto Rico, en la Escuela de Artes Plásticas,
y desde ese punto hay un cuestionamiento sobre el material y me ha interesado profundizar de ello e insertarme dentro del conocimiento popular, ¿no? Guiarme, dejarme llevar de parte del conocimiento popular sobre el uso de las plantas para luego ver de qué medida dentro del espacio, dentro de mi espacio de reflexión como artista, cómo puedo mediar esos materiales. Y es interesante luego que esos procesos, ¿no? Me ha interesado abrirlo dentro de un proceso colectivo y para ello pues he podido organizar lo que es una plataforma de trabajo colectivo que llamo Escuela de Oficios, ¿no? Si quieres, porque quisiera preguntarte también, ese interés, ¿lo ves también como una necesidad de rescatar saberes? ¿Los sentías perdido y a través de tu trabajo los estás recuperando o cómo entiendes esa relación? Pues sí, la recuperación llega con el tema de trabajar sobre esos conocimientos a los cuales me he acercado. Primero hay una vía muy honesta de relacionarme con el material, por ello, ¿no? Por ello llega un reconocimiento al territorio muy claro, ¿no? Y esos saberes, ¿no? Van estableciendo los distintos desarrollos culturales que hemos tenido en la isla, ¿no? Desde esa base indígena, el pueblo afrodescendiente y bueno, el español y asimismo como el norteamericano. Y luego hay una confluencia de esos asentamientos y hay una reflexión sobre el diseño, ¿no? Que también ese es un punto en el cual se inician muchos de estos acercamientos, pero a la misma vez hay un desplazamiento que encuentro yo, ¿no? Dentro de ese reconocimiento lleno, ¿no? De territorio. Perfecto, porque quisiera en ese punto conectar con Naufus y empezar por hablar de un performance tuyo que se llama Breve Historia de la Arquitectura, que siento yo también toca este tema del desarrollo cultural, de los procesos de transformación cultural. Con Jorge él tiene un interés específico en el diseño y en este caso tú estás abordando casi que la misma problemática desde la arquitectura. Voy a mostrar el video si te parece para que todos sepamos de qué se trata el performance, dura 6 minutos y luego Naufus nos cuentas un poco de esa obra y su contexto. Para ilustrar, Naufus presentó esta obra en el Guggenheim hace un par de años, ¿verdad? Y aquí tengo el video. ¿Nos pueden ayudar con las luces?
Nafus, cuéntanos un poco de esta obra y su breve historia de la arquitectura, por favor. Pues la obra surgió de estar leyendo el libro de Claude Lévi-Strauss, de Tristes Trópicos, y Claude durante, bueno, por guerra en Europa tuvo que vivir en Brasil por fuerza y pues viajar por América Latina, y pues en verdad no le gustó, y parte de su crítica es la mala calidad en nuestra arquitectura en general. Una de las comparaciones que él hace es que una iglesia del siglo X en Francia todavía está nítida, y mientras que un templo maya en México ya está así como se ve muy mal. Y bueno, lo mismo decía también del modernismo latinoamericano, bueno, famosamente que estando en construcción ya parece ruina. Entonces, bueno, en este tiempo también como Guatemala tiene una riqueza muy amplia en arquitectura prehispánica, teniendo varias civilizaciones, pero también fue capital de la capitanía española en la región. Entonces, bueno, siempre están esas cosas, ¿no? De como hace unos años que descubrieron varias ciudades en la selva maya y el gobierno inmediatamente declaró que no se iba a ser responsable de cuidarlos, y pues cabal en este momento como la mitad del bosque, de la selva guatemalteca donde están estas ciudades se ha quemado. Unos quieren echarle la culpa a los carteles porque quieren ellos hacer pistas de aterrizaje, y otros le echan la culpa a gente que quiere saquear antigüedades, pero quién sabe, pero básicamente hasta lugares ya establecidos que tienen turismo están completamente pelones ahora por estos fuegos, y también han sido saqueados. Entonces el performance en particular era un poco como bueno, no podemos rescatar toda esta arquitectura, creo que estamos fallando y vamos a fallar, y al fin pues no sé si en verdad importa esta arquitectura. Importa, ¿verdad? Porque es patrimonio, pero al mismo tiempo, ¿qué podemos hacer? No sé, Honduras lo que ha hecho es otorgarle a universidades americanas derechos sobre alguna de sus sitios arqueológicos, pero eso también quiere decir que la mitad de las cosas están en Estados Unidos. Entonces pues no sé, bueno, pero el performance también, como toda obra de arte, habla no solo de patrimonio o de arquitectura, pero de varias cosas. Solo para explicar, era un templo maya el primero, el templo que le llaman Gran Jobar en Tikal. Después era una iglesia neoclásica, porque bueno, la ciudad de Guatemala está lleno del periodo neoclásico porque fue cuando fue fundada. Y después el último, el que es muy cuadrado, es un edificio modernista, porque Guatemala tuvo también un periodo modernista muy bonito en los 40s, pero y sí. Y tú me corriges, pero si bien entiendo, luego de esta obra viene otra, que es, aquí tengo una imagen, esta obra que me recuerdas el título, no me acuerdo, arquitectura incremental, ¿verdad? Que habla un poco de también los cambios en la arquitectura cuando a causa de la guerra civil muchos guatemaltecos salieron, trabajaron por fuera, muchos estuvieron en Estados Unidos, por ejemplo, regresaron con dinero que lo invirtieron en reconstruir o construir encima y traer gustos que habían adquirido por fuera e incorporarlos en la arquitectura local. ¿Estoy en lo correcto? Cuéntanos un poco más de esta obra y si quieres explicar. Pues sí, en Guatemala hay una práctica que algunos le llaman arquitectura incremental, me imagino que pasa aquí también,
pero tal vez menos, porque allá en verdad no hay control sobre bueno, si el edificio se va a caer o no. Entonces, sí, justo después del terremoto que estuvimos en 76, pues pasa los peores años del conflicto armado y mucho guatemalteco se va a Estados Unidos y regresa dinero, y con ese dinero para invertirlo en algo, pues sí, construyen muy alto y con gustos muy particulares. A veces, bueno, yo tengo un primo que él y su esposa no sabían qué estilo, entonces un estilo es como colonial de un lado y el otro lado es como, no sé, prairie. Entonces, esta cosa de arquitectura, y yo tuve un sueño hace como 20 años, porque estaba muy impresionado, especialmente porque estaban construyendo una iglesia evangélica enfrente de la casa de mi mamá que parecía un templo de Babilonia. Estaba bien loco, así, y con candelabros afuera de cristal, que con el viento se movían mucho. Entonces, en este performance tengo varios módulos de modelos de arquitectura que van poniendo encima de mí, y pues bailo otro son tradicional guatemalteco, y mientras que bailo pues se va cayendo los de construcción. Entonces, bueno, viene de un sueño que tuve hace como 20 años de que Guatemala estaba lleno de como esas torres de arquitectura, y era como el año 3000, no sé, algo así. Gracias, Naufus. Jorge, quisiera pasar a ti un poco llevando la conversación desde la idea de cómo los gustos o los intereses locales cambian según el flujo de los habitantes de un territorio. Tú vienes de Puerto Rico. Puerto Rico hoy en día es territorio estadounidense. Hay una relación que es problemática, es opresiva y es de abandono también. Quisiera que nos contaras, ahora sí, si quieres, de la Escuela de Oficios, y también que nos hables un poco de esa relación que existe hoy en día entre el territorio, la isla y continente, y qué efectos tiene sobre las prácticas locales y la herencia taíno en la isla. Pues la pregunta aborda distintos lugares. Como imagen, aquí nos encontramos en el taller de Guadalupe Villalobos, junto con distintos colaboradores del proyecto Escuela de Oficios. También nos acompaña el promotor artesanal Robinson Rosado, quien a su vez también es un investigador no académico del pueblo taíno, del pueblo indígena, ¿no? Y es muy interesante que contiguo a este taller donde se trabaja la fibra de ENEA y se construyen muebles, ¿no? Mueble que Jorge, ¿nos describes qué es la ENEA, porfa? La ENEA es una fibra que también se trabaja en Colombia. Se trabaja en la laguna de Fúquene. Es una fibra, es una hierba que crece unos 3 metros, que crece en humedales, ¿no? Por eso es un material que se puede identificar como recurso de la laguna de Fúquene. Nosotros en Puerto Rico es un material que lo encontramos en los valles costeros. Y es interesante que el taller de la familia Villalobos se encuentra en la región montañosa. Y en Puerto Rico se organizan dos técnicas a partir de esta fibra, una técnica de alfombras y lo que serían los muebles tradicionales de esta familia en el pueblo de Ciales. Y es interesante, bueno, que el desarrollo geológico de la isla, ¿no? Establece pues los valles costeros y luego los arrecifes que componen parte de lo que es la cordillera central, que hay un desarrollo volcánico y hay un desarrollo de arrecifes, ¿no? Junto a ello. Y el taller de la familia Villalobos se encuentra dentro de esa zona cárcica de arrecife, ¿no? Y denota pues un sistema complejo de cuevas, ¿no? Y hay una cueva con gran evidencia arqueológica, una cueva que podemos designar como sagrada debido a sus distintos petroglifos y a distintas tallas también que se encuentran en esta cueva, que podemos identificar como una cueva ceremonial de la ceremonia de la cojoba, ¿no? que es un
una planta base del pensamiento taíno, ¿no? Es una planta a la cual se le consulta, una planta maestra a la que se le consulta el porvenir. Y esto lo podemos entender gracias a un registro, ¿no? que existe, ¿no? Que se escribió en el 1493, ¿no? El fray Ramón Pané escribe, ¿no? Transcribe las historias orales de un pueblo al oriente de República Dominicana, y es un recurso que podemos utilizar para identificar distintos elementos que pueden estar presentes en esta cueva, o también en nuestra lengua, en los toponimios también. Pero quiero resaltar que, bueno, que el acercarme al conocimiento artesanal de don Guadalupe, quien me recibe en su taller porque tengo el interés de aprender su técnica. Y es interesante también señalar que el mueble que se encuentra sobre la mesa de don Guadalupe, que lo he podido lograr, que esto es como una crítica, ¿no? que establecimos de grupo, del presentarle cómo él encuentra el que haya yo terminado esta silla, que es muy interesante también señalar que es un mueble, ¿no? Es un mueble que podemos encontrar revisando, ¿no? el mobiliario de la modernidad tropical de la isla, ¿no? Que ese es un tema al cual me intereso y sobre el cual me acerco con el interés de profundizar en sus materiales y en sus relaciones, ¿no? El mueble uno lo puede encontrar logrado en esta fibra, también logrado en cordoncillo de hamaca. Se resalta el uso de materiales de madera local, y don Guadalupe, es interesante que aquellas formas que de alguna manera fueron apropiadas dentro del lenguaje modernista, esta familia de artesanos de igual forma toma plantilla de ellas y la continúa como mueble popular. Así que me interesa mucho ese desplazamiento de autor y para aquello que sobrevive dentro de un bien común de todos, ¿no? Y bueno, entonces ese es un conocimiento, y luego entender que un conocimiento artesanal complementa otros saberes, ¿no? Y luego ese reconocimiento que sucede en su espacio natural, que está contiguo a su taller, es tan importante o es lo principal dentro de estos acercamientos. Y aquí podemos ver cómo estos procesos se van organizando. Se va organizando en compañía de un estudiante de arquitectura, como es Steve Maldonado Silvestrini, como es Natalia Muñoz Paralitici, que es una investigadora del uso de plantas, ¿no? Por parte de un proyecto que se llama La Recolecta. Un educador, Francisco González, quien se ha acercado a la plataforma de trabajo con el interés de apoyar todo el proceso de talleres que sucede, que es un complemento del pensar exhibiciones, y a Wilde Sterling, que es un artista de performance, ¿no? De cuerpo. Y Michimar Swatch, curadora, quien ha apoyado muchísimo lo que ha sido la formación de estos procesos. Aquí estamos camino a esa cueva. No sé si. Y Jorge, háblanos un poco de la Escuela de Oficios, que la empezaste en el 2012, y cómo ha sido este proceso, con qué comunidades trabajas. Pues Escuela de Oficios surge tomando atención sobre un espacio académico deteriorado de la Universidad de Puerto Rico, que es la casa de Henry Klum, que es el diseñador del cual se toma, del cual se apropia esta familia un diseño en particular. Y este arquitecto pues diseña el plan maestro de la Universidad de Puerto Rico, y me interesó muchísimo pues que yo pude relacionarme con este lugar a través del que cuidaba los jardines de esta casa deteriorada, ¿no? Y esta fue una persona que me habló de la relación que el arquitecto, tenía en la fabricación del mueble, y su esposa completaba el proceso de tejido, así que ya había como un cuidado específico hacia el hacer de parte de una práctica en la arquitectura, ¿no? Que fue la práctica oficial que se estableció en la isla por ya en el 1940, que es cuando comienza a desarrollarse la Constitución de Puerto Rico, ¿no? como Estado libre asociado, ¿no? Entonces llegan una serie de migrantes, ¿no? Arquitectos llegan a la isla para pensar el aparato oficial. Por ejemplo, la universidad, y aquí es interesante en Colombia, la Universidad Nacional, que se pueden encontrar unos paralelos de modernidad.
y el pensar el espacio del conocimiento. Y es interesante que en Puerto Rico, dado su contexto climático, pues podemos tener espacios abiertos, ¿no? Y simbólicamente poder dirigirnos a este espacio en donde el espacio exterior se confunde con el interior, ¿no? Y había una conciencia ecológica dentro de ello sobre pues, la obtención de luz natural dentro de los espacios, las brisas, ¿no? Y hay una conciencia ecológica que a mí me interesó muchísimo y Escuela de Oficios es una alternativa que en discusión, que en conversación sobre la relación que este arquitecto tenía con el tema de la arquitectura, con la formación en arquitectura, pues cuando uno entra en conversación sobre ese detalle, se presenta que el arquitecto tiene una relación distante, que no favorecía tanto una experiencia o una educación en la arquitectura formal académica, sino que optaba por una formación de materiales, ¿no? Una escuela de oficios podía ser esa alternativa para reflexionar sobre el diseño y la arquitectura y de esa manera obtener una conciencia del trabajador dentro del proceso de diseño. Y pues por ahí esas pistas para poder presentar una alternativa para la reconstrucción de este espacio, y el proyecto nace desde ese lugar y luego pues se va asentando dentro de distintos artesanos a los cuales me voy acercando con el interés de aprender y de invitarlos dentro de este proceso, ¿verdad? Si posible, de poder posibilitar, ¿no?, procesos de aprendizaje, examinar modelos de autogestión en estos procesos también, y del pensar el diseño. Ya el proyecto ha madurado desde ese lugar y bueno, y como digo, pues tiene como una conciencia plena de esas relaciones con los artesanos y luego como en las oportunidades que he tenido de tener intercambio como artista, ¿no?, en otros países. Y hablas mucho también de la relación del espacio y su entorno con la conciencia ecológica. ¿La escuela de taller se desarrolla principalmente por fuera del espacio urbano? Bueno, yo lo entiendo que parte desde mi espacio de taller. La Escuela de Oficios es un espacio simbólico a todos, al cual nos reunimos puede ser activada mediante la discusión y puede estar establecida desde la conversación hasta una puesta en práctica colectiva, ¿no? Es que me interesaba pensar porque pues atravesamos un momento de cambio climático. Muchas de estas prácticas ancestrales están relacionadas con plantas específicas que crecen en un lugar específico. De todas maneras, las ciudades se están expandiendo, en algunos lugares se expanden desbordadamente. Entonces me interesaba pensar también un poco, o que nos contaras un poco de esa relación con el espacio natural, si temas como cambio climático es algo que se atraviesa en las conversaciones y si podría tener efectos sobre la continuidad de algunas de estas prácticas artesanales. Pues dentro de ello la conciencia de escala, ¿no? Pero esas conversaciones se pueden establecer más desde el centro, desde el pensar posibilidades sobre el diseño, que luego, pues, al ser transferidas a relaciones específicas con artesanos, sí hay unos riesgos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un paisaje natural al cual no hemos dado a conocer, ¿no? Y por ende este espacio natural lleva a un espacio sagrado, ¿no? De gran valor arqueológico. Sí hay una amenaza evidente sobre el territorio y sí, el trabajo va en función a cómo podemos establecer la relación, cómo podemos mediar la relación con estos espacios y también posibilitar también la mediación sobre aquellos que están ya instituidos, ¿no? Como podemos decir, espacios, plazas ceremoniales que han sido constituidas como parques. Igual hay una pertenencia de estos lugares y estos procesos
me han llevado a reconocer las comunidades autodeterminadas indígenas de la isla, las cuales se identifican, se autodeterminan como taínas, taíno o canjíbaro, ¿no? Es muy interesante. Y luego pues también el afroboricua también, que son autodeterminaciones que están en conciencia plena de sus recursos, ¿no? Bueno, y hay amenaza, claro, de generacional, ¿no? El espacio ha sido pues amenazado desde el establecimiento, desde una industria, desde la formación de lo que es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Perfecto, porque en ese punto quisiera conectar de nuevo con Naufus y traer a colación una obra que se llama House at Kawinal, que también toca este problema de los espacios arqueológicos, los recursos naturales y el crecimiento de la industria y sus efectos en poblaciones y en espacios naturales. Sí, esta es una muestra que se llama La Casa en Kawinal. La presenté el año pasado. La empecé como investigación con Magali Arreola para la Fundación Cádiz, pero esta la hice en New Museum. No sabía en verdad qué investigar, pero yo tengo un interés sobre una región de Guatemala que es entre el Quiché y Baja Verapaz, y más porque en particular tengo mi única sangre indígena que yo puedo nombrar algún nombre específico de algún grupo, pues es esa región por unos ancestros. Entonces son Mayachi, que es también un grupo étnico muy pequeño, y pues todo lo que he leído de ellos como muy, muy triste, porque desde el siglo XIX fueron desplazados a tierras más áridas para darle a inmigrantes alemanes para cultivar café, y pues ahí que me quedé con esa historia, pero había visto una imagen blanco y negro de un templo maya entre unas montañas del altiplano y no tenía sentido la foto, parecía como un collage. Y pues investigando más y más supe que es parte de como un vecindario de ciudades mayas que fueron establecidas hace como 2500 años, y pues hasta el postclásico sobrevivieron. Eran ciudades pequeñas, la más grande se llama Kawinal, y pues fui a buscar con Magali este espacio, pero bueno, nos enfrentamos con la realidad de que pues Guatemala le dio una empresa extranjera hidroeléctrica, bueno, una empresa internacional, los derechos sobre el territorio, y está armada fuertemente toda la región, no se puede uno acercar. Y bueno, pasamos ahí días y días tratando de entrar por diferentes departamentos guatemaltecos, y siempre nos topamos con seguridad armada privada que no nos dejaba acercarnos. Entonces como empezó a dar miedo un poquito, pero y bueno, al fin miramos una canoa en un río y nos acercamos y nos dijeron que sí, que nos podían llevar a ver Kawinal. Pero bueno, era gente achí la que nos llevó, y pues bueno, aquí la realidad, ¿no? Que hicieron la presa, mucha gente se resistió porque claro que en el valle donde hicieron la presa hay 12 sitios arqueológicos mayas importantes, y además pues era el territorio que el Estado de Guatemala les había dado a los achí después que los desplazaron en el siglo XIX. Entonces no querían irse.
Entonces eso resultó en los peores masacres de la historia de Guatemala, que yo no siento que son parte del conflicto armado porque fueron hechos en interés privado de una compañía. Y pues ahí que ahora ellos están a las orillas de la presa, y las orillas de la presa son montañas áridas muy inclinadas que no pueden cultivar nada, entonces todo lo tienen que ir a comprar y pues sí, una pobreza, bueno, un genocidio total. Y pues empecé a hacer esta obra que pues mi modo de trabajar es solo como digerir las cosas internamente, como pensando en, porque muchos de los textos de arqueología sobre Cabuinal hablan sobre sus vecindarios y sobre sus casas, como que era una vida muy cotidiana, o en el mundo maya ha sido un lugar que ha sido más estudiado más por lo cotidiano, la construcción de casas, o sea que sí habían suburbios y cosas así. Entonces hacer un espacio muy doméstico, llenarlo de como muebles que hice en poliestireno, después fundí en aluminio, que le da un aspecto como de quemado o que ha sido sumergido, y después reproducción de piezas que fueron encontradas en el espacio, en el área de los achí. Entonces aquí más que todo son vasijas con formas de animales o cosas así, y pues también popularlo con fantasmas o cosas de mi imaginación. Entonces este es el proyecto que hice, y pues no quise hacerlo muy, no sé, también acercarlo un poco más al momento presente, para la gente que por primera vez escuche sobre Cahuinal o escuche sobre el Valle Chichoy o la gente achí, pues tal vez se pueda acercar un poco a lo cotidiano de su propia vida. Entonces, esa fue la estrategia de esta muestra. No sé cómo se junta con lo tuyo, pero Es distinto, pero por líneas parecidas. Jorge, quería traer esta imagen que me la enviaste. Yo la interpreté como un recorrido en un territorio y recuperar improntas de esa superficie del terreno, y tienes también un trabajo de sellos. Quería que nos contaras un poco de esas actividades que haces. Pues esta actividad surge como parte del visitar esta cueva cercana al taller de Guadalupe Villalobos, y ahí podemos obtener una imagen de uno de los petroglifos y una cavidad de una piedra, una cavidad tallada donde cabe el cuerpo. Y me interesa muchísimo la relación de la transferencia, la transliteración, cómo estos conocimientos pueden ser transferidos arrojados a una nueva luz, ¿no? Y bueno, este acercamiento luego ha sido proyectado al manejar también una colección de impresiones logradas sobre petroglifos de la isla, que van sobre la intención de crear estos registros sobre un territorio en amenaza, ¿no? Y por vías de desarrollo, ¿no? Sobre todo. Y si es un primer acercamiento a esta cueva, es un primer ejercicio el poder presentar este paño entre nosotros, ¿no? Forma parte de la primera relación que tuvimos sobre este espacio. Al momento me encuentro con el interés de organizar ya una reunión sobre este espacio para que pueda proveer, ¿no?, dentro del espacio del arte, cómo podemos mediar con estos recursos. Y sí, como hay otra imagen también de la cual vamos a ver
luego de esta, donde sí se van a presentar esa colección de monotipos manejada. Esta imagen, sí, aquellas impresiones, ¿no?, en el fondo de este espacio expositivo que fue en el Whitney Museum, en la exhibición Pachayacta Wasishai, donde tuve la oportunidad de acompañar la exhibición, ¿no?, poder el pensar una instalación al favor de acompañarla por el espacio de 3 meses, ¿no? Y dentro de ella tuvimos una serie de lecturas. Voy a llevarte a... Esta es una vista de la exposición que está mencionando Jorge. Y en esa exhibición, pues sí, hay un acercamiento del reflexionar sobre los materiales y una reflexión sobre la arquitectura, sobre la casa comunal, sobre elementos de la historia oral que han sido recogidos, transferidos dentro del texto que mencioné, relación sobre las antigüedades de los indios. Y la instalación se llama Ayacabo Guaroco, el que es una voz recogida que se traduce a conozcamos a nuestro abuelo. Y bueno, ya mencioné que este texto ha sido base para la reconstrucción o la reconstitución del pueblo taíno de Puerto Rico. Así hay varios elementos que han sido recursos, ¿no?, que han sido recogidos y puestos en práctica, ¿no? Y Escuela de Oficios como proyecto, y luego y por ende mi práctica como artista está apoyada en un hacer, ¿no?, en un hacer para la activación o la conversación, el intercambio de estos conocimientos, de esta información, pero parte de ese lugar de la transferencia, ¿no? Y bueno, y el texto entonces entra dentro de otra calidad, y lo que ha sido la actividad de la lectura pues ha sido integral dentro de lo que ha sido el proyecto, ¿no?, o mi proceso como artista, que se ha desarrollado como en procesos colaborativos sobre qué seleccionamos para leer en voz alta. El leer en voz alta, y que implica un proceso también manual, refiere a Puerto Rico, a cómo tabaqueros, trabajadores se organizaron una educación asignando un lector entre ellos mientras laboraban. Así que esa conciencia está implicada dentro de esos referentes en Puerto Rico, ¿no?, sobre la educación, al igual que puede ser la atención sobre el diseño y esa atención sobre la formación de materiales. Y bueno, y entonces dentro de ello, el poder contar con estas impresiones también nos lleva al activar las colecciones de arte, ¿no? Este es un documento que la colección comprende alrededor de 60 monotipos, ¿no? Es un proceso para mí violento, un proceso agresivo, igual que cualquier proceso arqueológico tiene un grado que va sobre, que es violento, ¿no? El entintar una piedra para luego colocar un paño que con esponja uno va obteniendo la imagen, esa imagen cuidada, que luego se transfiere a otro soporte para fijarla, que da esa calidad de papel. Y sí, bueno, la colección fue lograda por Mónica Flaherty, quien es la hija de Robert Flaherty, quien logra una primera película etnográfica, ¿no?, Nanook from the North. Así que esa es un referente también para mí, pues, sobre esa atención histórica, ¿no?, sobre el documento etnográfico, la ficción dentro de ello, y cómo activamos una colección, cómo podemos tener este documento como dentro de esta discusión del arte que fue desarrollado bajo unas consideraciones científicas, ¿no? Y bueno, entonces tiene ese vínculo con esa imagen en la cueva, pero luego al momento, pero también tengo el interés de continuar examinando esos procesos de transferencia sobre este espacio, el cual ya pues he podido identificar, ¿no?,
que es Y necesario. esos, mencionabas, esos procesos de transferencia se dan en un trabajo colectivo, en la interacción, en la participación. Sé que para ti es importante mencionar a los actores que hacen parte de tu trabajo. Eres Jorge González, un artista, pero no eres un artista que produce una obra propia en el sentido de ser el único autor. Hay muchos autores que participan de tu proceso artístico. Quería que nos hablaras un poco como de esa perspectiva que tienes frente al trabajo colectivo y al reconocimiento de la participación activa de personas que tienen un nombre y un apellido y un oficio. Pues sí, me interesa muchísimo el desplazarme en momentos a través de esta plataforma de trabajo colectivo, resaltar el nombre de esas personas que nos acompañan, ¿no? En procesos determinados, los maestros artesanos implicados también dentro de la relación del espacio del arte, asimismo como investigadores, ¿no? Tanto dentro del espacio académico como aquellos que se identifican como investigadores nativos en el contexto de Puerto Rico, educadores de igual forma, el proyecto se dispone como una herramienta para desarrollar estrategias de apropiación. Eso es un principio sobre el cual el reconocer el proceso y aquellas personas que están presentes, ¿no? Y luego, pues sí, ya el proyecto ha adelantado y hay iniciativas que han podido apoyar esos procesos, ¿no? Y Nafus, quisiera conectar aquí contigo hablando de esta idea del trabajo colectivo, de las voces que tienen nombre, de las estrategias de interacción, para que nos hablaras un poco de esta obra, El corazón del espantapájaros, que también es una obra que se produce tiene una historia de un trabajo colectivo, unos estudiantes, 1975, una obra censurada. Quisiera que nos hablaras un poco de tu proceso de apropiación, de esa situación o de esa historia, cómo la traes al presente y de esta manera también hablas del pasado y del trabajo colectivo. Bueno, el pasado de esta obra, entre esta obra ha sido presentada y activada, como que ya no ha importado, pero el pasado en sí es en 1975, el gobierno actuó de un modo bizarro con una obra que montaron estudiantes de la Universidad Popular de Guatemala, que era una obra que se llama Corazón de Espantapájaros, basada en un guión de 1962 de Hugo Carrillo, una obra que en sí no era muy buena, pero los estudiantes que eran experimentales y no creían en disfraces y no creían en nada en ese momento, lo adaptaron más al contexto de Guatemala del 75, y también pues creo que eso, que no tenían disfraces, no había sillas, no había nada, como que en verdad incomodó mucho a la gente, pero también fascinó. Era de las obras más populares en la ciudad de Guatemala en ese momento. Entonces, bueno, el gobierno reaccionó de un modo como una tragedia griega, así bien loca. Empezó con amenazas de muerte. Después ametrallaron hirieron a un estudiante ametrallando la puerta cuando entraba al teatro de la universidad, y misteriosamente tomó fuego el teatro. También la familia del guionista, que pues no era su culpa porque no era su guión el que estaba ofendiendo a la gente, también se vio muy afectada con torturas creo que a su esposa, y después él tuvo que irse al exilio, bla, 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 o sea, así, bien loco. Todos los estudiantes que tenían entre 16 y como 24 años, todos fueron afectados. Entonces, en la conciencia del mundo de arte de Guatemala, en verdad dejó ahí una huella de qué pasó esto del Corazón de Espantapájaros.
no soy el único que ha sido inspirado por esta instancia. Pero me interesaba mucho que no había ni una foto ni nada como para ver cómo era esa obra. Entonces empezó con hacer una serie de aguatintas que los curadores de la Bienal de Sao Paulo vieron en 2016 y me invitaron a hacer un performance. Diseñé estos disfraces para 5 performeros, como usando un poco los personajes o concentrando los personajes que había en la obra del 75, que era el presidente, un oligarca, un militar, y un cura, y después el personaje del espantapájaros. Si regresas a la imagen. Y pues vine a la Bienal en Brasil a presentar esto, pero también no sabía cómo en verdad ejecutarlo. Entonces la Bienal, unas curadoras de la Bienal me conectó con Marta Quisperone, que hace mucho teatro feminista, experimental y político en Sao Paulo, y pues en colaboración con ella y con estos performeros increíbles que ella trabajaba de vez en cuando allá, pues se hizo la presentación de Espantapájaros. Pero claro que era el 2016, en un momento muy clave en la política de Brasil. Entonces el público y los actores y todo el mundo lo tomó como algo de ellos y algo que hablaba de ellos, no algo que hablaba de Guatemala 75, y eso me encantó. Y después, cuando fue presentado en LACMA hace como 1 año y medio, que también por ser Los Ángeles muchos de los actores eran latinos del Caribe o eran mexicanoamericanos, también lo tomaron que era de ellos, y el público también lo tomó que era de ellos, y también sobre el contexto político en Estados Unidos ahora. Entonces eso me ha encantado de esta obra, y creo que el poder de este gesto 75 de estos jóvenes que actualmente tienen su propia vida y también puede ser de ahora en el país donde se presente y el contexto. Bueno, este es el proyecto. Gracias, Naufus. En interés del tiempo que nos queda, voy a dejar de mostrar otras obras para que le dedicamos los últimos minutos que nos queda a responder preguntas más dentro del marco de este foro, y conectando con lo último que mencionaste, Naufus, cuál es el rol del artista en este proceso de recuperación de la memoria, de poner en diálogo esos procesos dolorosos. Quería saber cómo un poco su opinión al respecto de la construcción de la memoria desde lo que ustedes hacen, y cómo ven que tiene o no efectos lo que ustedes están produciendo dentro tanto sus contextos locales como los otros contextos en los que su obra ha circulado, porque ustedes dos son artistas que circulan a nivel internacional. Entonces, me gustaría saber qué efectos han tenido sus obras en conversaciones, tanto en sus lugares de origen como los lugares que visitan con sus obras. El trabajo en función de los temas que hemos estado relacionándonos, ¿no?, en estos días. Y bueno, ya yo he tenido la experiencia previa de estar en Colombia hace 2 años gracias a la residencia de Flora, y pude relacionarme con el contexto político, ¿no? Pero en esta ocasión pues he sentido que la discusión me ha llevado al límite de tolerancia humana, ¿no? Lo que uno puede, cuánto uno puede sostener. Y me lleva rápido a una conexión con mi contexto político, en el contexto sobre lo que se asienta en nuestro territorio, ¿no? Dentro de un marco de opresión colonial. Y bueno, y veo herramientas para poder establecer esa urgencia, ¿no?, de movilización que debe apoyarse,
¿no? Sobre la implementación en Puerto Rico dentro del despojo de la poca autonomía que teníamos, ¿no? La corrupción como ese acto al cual nos ha despojado, y también el tener conciencia nacional es el trabajo de generaciones, ¿no? Del movimiento nacionalista afianzado dentro de reconocer el único pueblo libre que ha tenido Puerto Rico, que es su pueblo indígena, y eso está presente, y hay una fortaleza en ello, en reclamar un espíritu de lucha, y experiencias como esta de verdad que fortalecen y crean puentes. Yo siento conexión con el proyecto de Soraya Bayuelo y el Museo del Mochuelo, y agradecido dentro del espacio de tener la oportunidad de encuentros como este, de lo que ha sido la residencia de Flora, de lo que ha sido la residencia ahora en la Reserva Guatoque en Barichara, ¿no? Que fue una experiencia previa de 2 semanas antes de este encuentro, en la cual pude relacionar y poner en práctica, junto a Julián Steiner, el poder activar una conversación en base al hacer, y el tejido como ese vehículo, que realmente el tejido es el que estuvo en residencia. Nosotros hacemos uso de ese conocimiento, de esa puesta en práctica a un beneficio común, ¿no? Y bueno, y así mismo, y seguir apoyado, vamos a ver en un futuro si el Mochuelo es uno de esos espacios de encuentro y de intercambio, ¿no? Y NAWFUS lo vamos a recibir en Puerto Rico en septiembre. Así que agradecido porque, bueno, en Puerto Rico el espacio de Beta Local ha provisto que yo pueda dar forma a estos procesos, porque hubo una examinación sobre formas de hacer comunidad, pedagogías alternativas, y eso ha sido influyente, y el espacio del arte pues ha sido ese espacio de formación para poder generar intercambios, ¿no? Y estar atento a discusiones, ¿no? como esta. Bueno, la primera presentación que hubo, bueno, fue muy intensa, y pues me recordó un poco a yo en mi adolescencia pues me uní a hijos cuando estaba viviendo en Vancouver, Canadá, y fue formado por gente que formó hijos en Argentina y en Guatemala, y pues uno de los motos de hijos es no olvido y no perdono, que en ese tiempo se me hizo tan fuerte y tan duro, además porque la firma de paz acababa de ser firmada en Guatemala. Entonces, pero creo que en parte ese moto sí ha seguido conmigo, y creo que bueno, creo que tal vez unos regalos del arte es que hace, bueno, todas esas historias que uno puede contar presentes, y también de cierto modo, aunque soy un poco cursi, como que les quita un poco el tiempo, se vuelve atemporal. Entonces, sí, entonces tal vez es como una especie de gelatina que suspende todo en el espacio, y no sé, pero esto de la memoria y todo esto, pero bueno, otra cosa es que en el contexto político internacional ahora, cosas que parecían que eran problemas de nuestros abuelos o nuestros papás, otra vez son presentes para muchos internacionalmente, y sí, y bueno, no sé. Muchas gracias, NAWFUS, muchas gracias, Jorge. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, con esto cerramos por hoy. Los esperamos mañana a las 10 de la mañana, comenzamos, tenemos 2 charlas también mañana. Muchas gracias, y gracias, Jorge, y gracias, NAWFUS. Gracias.